hasta Malaquías. Capítulo 3 continúa con la promesa de Dios de que enviaría un Redentor, un Salvador. 3:1. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Dios promete a Adán y Eva un Redentor, un Salvador, un descendiente de Eva que cargaría con los pecados de ellos. Y esa promesa de Dios es guardada a través de todo el Antiguo Testamento. Realmente en el Antiguo Testamento el aviso de Dios de que vendría el Mesías aparece aproximadamente 300 ocasiones. Estos son datos que anota el pastor MacArthur en su libro haciendo comentarios sobre este texto. También menciona que las autoridades religiosas se sentían amenazadas, se sentían confrontadas en su hipocresía por parte del Señor Jesús. Jesús estaba retando su autoridad, según Mateo capítulo 27, versículos 20 al 25. Dios prometió en el Antiguo Testamento que el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, sería descendiente de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Judá, sería un descendiente de David, de Salomón. Pero en el caso de Salomón, que tuvo dos hijos, una descendencia, una línea de Salomón fue maldecida por Dios. Jeconías, Conías o Joacim, que tiene esos tres diferentes nombres y que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17, en esas genealogías, era el papá biológico de José. Y José es el padre no biológico de Cristo, sino el padre legal. Así que por el lado de David y de Salomón, Jesús es heredero al trono de David. Es el Mesías, es el rey prometido que tendría un trono para siempre. Pero por el otro lado, por el lado de Natán, que también era hijo de Salomón, hay una lista de descendientes que aparece en el libro de Lucas. Y por ese lado viene la descendencia o el trasfondo biológico sobre María. Entonces, por el lado biológico, Jesús recibe la herencia del trono de David y por el lado de José recibe la herencia legal. Según Daniel capítulo 9, versículo 26, el Señor Mesías, el Cristo, sería matado antes de la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70 de nuestra era. Y en Daniel 9:25 se indica el día exacto cuando el Mesías sería presentado a la nación judía. Y ese día sería precisamente el Domingo de Ramos. ¿Sabe cuál es el Domingo de Ramos? Según Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11, Jesús estaba cumpliendo la profecía dada por Daniel de las 70 semanas. Así que el Señor Jesús siempre estuvo respaldado en el Antiguo Testamento, instante tras instante, por las profecías dadas por Dios. También, por ejemplo, Isaías 43 advierte que tendría un heraldo, un mensajero que vendría a anticipar su llegada. En el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que ministraría en Galilea. En capítulo 35, versículos 5 y 6, realizaría milagros. En el Salmo 41, versículo 9, uno cercano a él sería un traidor. En Zacarías capítulo 11, versículo 12, sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata. En Isaías 53, 12, sería ejecutado entre malhechores. Zacarías capítulo 12, versículo 10, sería traspasado este Mesías. En Isaías capítulo 53, versículo 9, sería sepultado en la tumba de un hombre rico. El Señor Jesús entonces fue anticipado cuándo iba a nacer, que nacería de una virgen, y todas estas señales indicaba siempre, Jesús es el Mesías, es el Cristo.
Pero los hombres no quisieron creer en él, no lo recibieron, no quisieron creerle a Dios. Aquí el Señor se presenta en el capítulo 3 con un hombre que debería de tener todo ese conocimiento, con Nicodemo, un especialista en el Antiguo Testamento, el que era maestro de Israel, religioso, con prestigio económico, moral y todo. No quiso creer en el Señor, según el versículo 11. No recibís nuestro testimonio. Versículo 12, no creéis. Señor Nicodemo fue un incrédulo, no quiso creer, no quiso recibir al Mesías. Pero ahora el Señor va y busca a una mujer, a la que menos debería de pensarse en ella, una mujer insignificante que ni siquiera era judía, una mujer que vive en inmoralidad, una mujer que socialmente no es admirada, ni reconocida, ni aceptada. Veamos 4 aspectos, veamos 4 momentos de la salvación de esta mujer inmoral. 4 momentos de la salvación de esta mujer inmoral. La primera son las circunstancias, la segunda es el contacto, la tercera la confrontación y la cuarta el Cristo. Así que me ha parecido apropiado ponerle como título a este sermón: el Hijo de Dios se da a conocer. El Hijo de Dios se da a conocer. Jesús se dio a conocer, dijo: yo soy el Cristo. No se lo dijo a Nicodemo, se lo dijo a esta mujer de Samaria. Estudiemos entonces, en primer lugar, las circunstancias. Las circunstancias, el ambiente, la atmósfera, cómo se estaban dando las condiciones para que esta mujer tuviera vida eterna, para que esta mujer fuera recibida con aplausos en el cielo, fuera recibida con amor, con ternura por parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer esta mujer? La respuesta es nada. Bueno, me adelanto. Veamos versículo 1. Observemos, dice el texto: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pausa. Los fariseos son los religiosos, son los celosos, son los que cumplen de manera externa, mecánica, superficial, aparente los mandamientos de Dios. Son religiosos, ritualistas, ceremonistas, lo que sería hoy los sacramentalistas, los falsos hijos de Dios. Estos hombres habían hostilizado a Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 19, habían enviado unos embajadores y habían estado cuestionando: ¿por qué estás bautizando? ¿Tú quién eres? ¿Y quién te mandó? ¿Y por qué estás haciendo eso? Entonces los fariseos habían estado propiamente atacando la práctica de Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, porque Juan no imitaba o no respaldaba las prácticas de los fariseos. Para empezar, Juan no utilizaba templo, altar, holocaustos, ropajes de esos con sus gorritos y todas esas alhajas que usaban los sacerdotes, todos esos rituales de agacharse y de moverse así muy ceremoniosamente, dándole símbolo hasta a los colores que se utilizaban, atribuyéndole ciertas cualidades o ciertos poderes a los objetos. Juan no participaba con eso. Él andaba allí en el desierto, él predicaba allí y se alimentaba de cosas silvestres, de miel, vestía con pelo de camello. ¿Qué contraste, qué diferencia? Ahora, según Mateo capítulo 4, versículo 12, Juan había sido apresado, había sido llevado a prisión y el Señor Jesús se entera de esto. Juan ya fue apresado y el Señor ha aparecido y los fariseos se han enterado de que Jesús es más famoso
que Juan el Bautista, porque todo el pueblo está viniendo a bautizarse con el Señor Jesús. Aunque dice el versículo 2, observe allí, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y permítame hacer aquí un comentario al margen. Quien le echaba agua o quien sumergía, porque la palabra bautismo significa sumergir, se utilizaba esta palabra utilizando las prendas cuando se tenían que sumergir totalmente en la tinta. Eso es bautizar. Y aquí, según lo que Dios dice en su palabra, el Señor Jesús no bautizaba. ¿Por qué? Bueno, el bautismo no salva, no santifica, no perdona pecados, no hace a nadie hijo de Dios. No, es un símbolo que se estaba practicando entonces de alguien que se arrepentía. Era el bautismo para el arrepentimiento. Así que el Señor Jesús de ninguna manera respalda la práctica de la religión popular que hoy bautiza a niños y dice que en el momento que son bautizados son integrados como hijos de Dios. Esa herejía, esa falsa enseñanza de que todos somos hijos de Dios no está respaldado en la Biblia, porque solo una persona que tiene conciencia de sus pecados, se arrepiente, deposita su fe completamente en Cristo, es el único que es transformado en su interior. Y eso es lo importante. Los fariseos solo hacían rituales externos y Dios lo que hace es una transformación interna. Por eso el Señor no está preocupado en bautizar a nadie. Y dice, versículo 3, salió de Judea, allí de la zona de Jerusalén, allí donde estaba cerca de Juan bautizando, y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Bueno, porque recordemos que el capítulo 2 nos dice que ellos estaban en Capernaum, sus discípulos, y había venido a Jerusalén, y en Jerusalén había purificado el templo, según capítulo 2, versículo 13. Para celebrar la Pascua. Ahora se estaba regresando a la región de Samaria, de Galilea. Y dice versículo 4, le era necesario. Esta palabra era necesario, es una palabra muy, muy importante. ¿Por qué era necesario? Si había tres caminos. El primer camino era atravesar el río Jordán, viajar por Perea y luego volver a entrar al sur de el mar de Galilea. Otro era bordear la costa del mar Mediterráneo y llegar a la región norte. La tercera opción es esta que tomó el Señor Jesús, pasar por Samaria, pero había una gran rivalidad, una gran enemistad entre judíos y samaritanos, porque entonces era necesario al Señor pasar por Samaria. Y la respuesta la da Juan. El Señor Jesús es el único Hijo de Dios y el Señor Jesús tiene un propósito para dejar el cielo. ¿Cuál es? Salvar a los pecadores, buscar al que está perdido. El Señor Jesús vino a llamar a los pecadores para que se arrepientan, renuncien a su soberbia, a su rebeldía contra Dios y vengan en humillación a pedirle perdón a Dios. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 2, y fue el mismo que pronunció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que para el Señor era necesario pasar por Samaria, porque allí había una mujer que desde antes de la fundación del mundo Dios había escogido para que tuviera vida eterna, para que fuera salvada. Qué impresionante es esta realidad, es esta enseñanza. Dios mismo deja en suspenso a Nicodemo
a los religiosos en Jerusalén y se va a una provincia apartada, lejana, de difícil acceso a buscar a una mujer. Ese es el amor de Dios. Esa es la elección de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo que el Señor Jesús fue presentado como el Salvador. A José, cuando dudó que su esposa, o bueno, que María, con la que estaba desposado, estaba embarazada, un ángel se le apareció y le dijo: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20 y 21. Para Jesús entonces le era necesario visitar este lugar, darle el plan de salvación a esta mujer samaritana y después a unos samaritanos, como veremos, si Dios lo permite, en el siguiente sermón. El Señor Jesús vino a cumplir una agenda que Dios, su Padre y Él habían preparado. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. El propósito entonces, porque el Jesús se encarnó siendo Dios eterno, preexistente, es salvar al que está perdido, encontrar al extraviado. Y en este caso, en este segmento, es salvar a una mujer inmoral. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta población de Sicar probablemente el día de hoy se llama Ascar. Dice: junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, junto a la heredad. Bueno, según el Antiguo Testamento, Jacob compró este terreno y se lo dio a José, y probablemente José, para darle de beber a sus animales, construyó ese pozo, o el papá lo construyó. El caso es de que había ese pozo construido desde la época de Jacob. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Este pozo de Jacob geográficamente, históricamente está identificado. Hoy existe, y según estaba leyendo, hay una iglesia ortodoxa muy cerca de este lugar. Está a 1 kilómetro de Ascar. Entonces, si pensamos que esta mujer, que veremos a continuación, viene desde Ascar, una aldea, una población, entonces, o Sicar, tuvo que caminar esta distancia. Entonces Jesús, dice el versículo 6, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Dos detalles en este versículo. Jesús cansado del camino. Jesús aquí es presentado en su carácter humano. Como todo ser humano, se le cansan los pies, suda, la espalda se cansa, el cuello se cansa, las energías se acaban. El Señor estaba agotado y se sentó. Pero hay una expresión, una segunda enseñanza, dice la palabra: se sentó así. Pareciera como que el autor está con la iglesia y el mismo autor pone el ejemplo de qué manera se sentó. Y entonces dice: miren, así se sentó el Señor. Y entonces, por eso aparece esa palabra así, que está ejemplificando de una manera didáctica. Era como la hora sexta, o sea, era mediodía. Estas son las circunstancias, es el ambiente, es la atmósfera en la que el Señor está sentado allí junto al pozo de Jacob. Esas son las circunstancias. Veamos ahora el contacto, el encuentro, cómo el Señor se relaciona con esta mujer. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Hasta aquí pausa. Para sacar el agua, en ese pozo, después de exploraciones, análisis y todo eso, se descubre que en aquel tiempo había
de profundidad aproximadamente 30 metros para sacar el agua. Pero no había plástico, no habría enequén. Entonces, ¿de qué hacían las cuerdas para sacar el agua? Bueno, la hacían de pelo de chivo. Trenzaban y hacían sus grandes cuerdas. Pero tampoco había plástico para la cubeta o peltre o lámina galvanizada. ¿Cómo lo hacían? Dígame usted. Con un cuero, ¿verdad? Un cuero de chivo. Y atravesaban 3 palos, así como entrecruzados, para que se mantuviera abierto. De allí amarraban la cuerda y lanzaban el cuero, y ya que se llenaba empezaban a sacar. Entonces, imagínense, para sacar, una mujer sacar un recipiente con agua 30 metros, hombre, pues era una mujer bastante fuerte. Y ya que tuvo el agua, porque dice el versículo 28, Juan 4:28, que la mujer dejó su cántaro, o sea, ya lo tenía lleno cuando se fue a la ciudad para hablar con los hombres de la ciudad. Nosotros entendemos, regresamos al versículo 7, que cuando vino esa mujer de Samaria a sacar agua, sacó el agua, y ya que estaba el agua, Jesús le dijo, dame de beber. Y hay una nota aclaratoria, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El Señor está pidiendo un favor. ¿A usted le gusta hacer favores? ¿Le caen bien las personas que son humildes para pedir un favor? Sí, generalmente es una buena forma de tener relaciones. Cuando nosotros vamos y le hacemos un favor a otra persona, también es una forma para establecer relaciones. A mí me da mucha pena pedir favores, pero yo pienso que es parte del orgullo, ¿no? Entonces una persona cuando pide favores es porque está siendo humilde. Aunque también hay exageraciones, hay personas que abusan, ¿verdad? Ya es una manera de vivir. Pero bueno, según el texto, el Señor no está abusando de esta mujer. Él realmente está buscando establecer una relación para darle un regalo mucho más magnífico. Observe versículo 9. La mujer samaritana le dijo, está sorprendida, observe, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 3 razones por las cuales Cristo no debía haber, o el Señor Jesús, no debía haber pedido agua a esta mujer. La primera razón es que una mujer no puede hablar con un hombre, o un hombre no puede hablar con una mujer en esa cultura. Segunda razón es que hay rivalidad, enemistad entre samaritanos y judíos. Y tercera razón, en que Jesús era un rabino, un maestro, y ella era una mujer adúltera. Cuando ella dice, después de su pregunta, judíos y samaritanos no se tratan, la palabra tratan se refiere, no beben del mismo recipiente. No beben del mismo recipiente. Sí hacían tratos, realmente dice el versículo 8 que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar, entonces sí había negocios, pero de eso de que a que tomaran el mismo recipiente y el Señor bebiera de un recipiente de una samaritana, eso culturalmente sonaba escandaloso. ¿Por qué había rivalidad? Bueno, hay un autor que se apellida Morris, que les he recomendado que compren su comentario, y él relata que en el año 722 antes de Cristo, los asirios invadieron toda esa región y se llevaron cautivos a todos los habitantes de la zona norte de esta región, que era Israel. Los que se quedaron en esta zona, algunos que se quedaron por allí, empezaron a mezclarse con gente de otros países, de otras culturas, que trajeron dioses de sus
nacionalidades y después fueron influidos también por los judíos y adoraron a Yahweh o Yahvé o Jehová. Con el paso del tiempo el politeísmo desapareció y se quedó solamente la adoración a Jehová, pero estos hombres de esta región tenían algunas prácticas particulares porque solo aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos por Moisés. Cuando los judíos regresaron de su cautiverio de Babilonia, los samaritanos les ofrecieron ayudar para reconstruir el templo de Jerusalén y los rechazaron, les dijeron, no, ustedes son demasiado impuros, porque ya se mezclaron con otras razas. Así que los samaritanos pues, se sintieron ofendidos y se retiraron a construir su templo en una montaña cerca de allí que se llama Gerizim. Allí en Gerizim Abraham había construido su primer altar. Y bueno, también tiene su historia Gerizim, así que ellos dijeron, pues aquí nosotros levantamos nuestro templo y ya no tenemos que ir a Jerusalén. Pero en el año 128 a.C., los judíos quemaron su templo de los samaritanos y entonces pues esto generó todavía más rivalidad. Sin embargo, como nosotros estamos notando, el Señor Jesucristo tiene amor por los samaritanos, a tal punto que se acuerdan de la parábola del buen samaritano. Pone como ejemplo la actitud de este hombre. Entonces, Samaria es la región, aunque también la capital, y esta mujer es de esa región, por eso se conoce como samaritana. Regresamos a nuestro texto, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor está utilizando algo cercano, es el pozo con el agua y empieza a hablar de agua viva. Yo te puedo dar agua viva, pero necesitas 2 conocimientos. Número 1, el don de Dios. Si tú conocieras, pero ¿por qué no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque no conoces el don de Dios. Y número 2, ¿quién es el que te habla? Hay muchos que utilizan mal esa expresión, ¿eh? No sabes ni con quién estás hablando, dicen. Bueno, aquí el Señor es Dios, aquí Jesús es Dios. Y el Señor está explicando, tú necesitas conocer, número 1, el don de Dios. Y entonces vas a tener, yo te voy a dar agua viva. Bueno, para el pensamiento de aquella época, agua viva se refiere a agua que corre. O sea, no es un agua estancada. La que estaba en el pozo pues está ahí estancada, ¿no? Pero cuando hay un arroyo y todo eso, dicen, ay, esa es agua viva. Sí, a eso se referían. Pero en este caso el Señor se está refiriendo a algo todavía superior, porque es un aspecto espiritual. La primera expresión, el don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Bueno, don de Dios, la palabra don es regalo, y regalo no merecido. Realmente es la palabra gracia. Realmente son los beneficios que Dios provee. La gente que recibe y que busca. ¿Dinero? ¿Salud? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Qué es lo que busca la gente? Bueno, son dones o es parte del don de Dios. Pero en este texto, ¿qué es don de Dios? En este texto es paz, gozo, fe, amor, perdón de pecados. Es cielo, adopción, transformación. Hermanos, en este texto es Dios mismo. Dios dándose, Dios regalándose. ¿Usted qué prefiere? ¿Un fajo de billetes verdes o entrada al cielo?
Bueno, algunas personas que son un poco miopes en su manera de pensar, que solo ven lo que está cerca, dicen, quiere el dinero, ¿no? Pero esta mujer no alcanzaba a entender el don de Dios. Dios, mira, lo más importante, lo que de veras deberías anhelar, lo que deberías desear, en lo que deberías estar esperando es la plenitud de Dios. Eso es lo que debes buscar, por eso debes vivir, por eso te debes de sacrificar, por eso te debes esforzar, por eso debes hacer lo que sea necesario. Tu anhelo debe ser Dios mismo. La riqueza sin Dios es condenación. A quien debes desear no es la riqueza, sino a Dios. El cielo sin Dios solo es un lugar bonito. El regalo más precioso, más maravilloso, más inconcebible es tener a Cristo en nuestra vida. Desear a Dios, anhelar a Dios, deleitarse en Dios, ese es el propósito de Cristo. Que conozcamos a Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Quién es el que te está hablando? Segunda pregunta, ¿quién es el que te está hablando? ¿Cuál es el don de Dios? Ni siquiera lo entiendes. Número 2, ¿quién es el que te está hablando? Carpintero, hijo de José y María, hermano de Judas, Santiago, justo. No, es Dios eterno, es el creador del universo, es el redentor, es el salvador. Es el que te va a sustituir en la cruz para que tú no te vayas a la condenación eterna. Es quien habrá de morir en la cruz para que Dios te perdone y te puedas reconciliar con Él. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo que es hombre. Estás hablando con Dios mismo, el que es la vida, el que es la verdad, el que es la gracia, el que es la plenitud del Padre. Si conocieras esto, entonces tendrías vida eterna, pero como no lo conoces, no te puedo dar agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Qué está demostrando esta mujer? Que no entendió, no está entendiendo. Ella está pensando en el agua física. Mira, aquí está el pozo, aquí tengo mi cántaro, pero ¿tú de dónde tienes el agua viva? Que la tienes en otro lado. ¿Dónde está? Versículo 12. Pero allí empieza un atisbo de duda. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Señor, ¿observaron el versículo 11? Ya no lo tuteó, ahora le dijo Señor. Le dijo, Señor, no eres mayor que Jacob, o me vas a salir con que sí. Jacob era el padre de la nación, era el mero patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel. Le está diciendo, no tienes cubeta, no tienes lazo, no hay ningún arroyo aquí. ¿De dónde está tu agua? ¿De dónde tienes agua? El Señor Jesús es el agua viva. Él es el agua viva. Él es el que hace, cuando entra a nuestro interior, que de nuestro interior tengamos satisfacción. Él es el que sacia nuestra sed, el que nos da vida, el que nos activa, el que nos dinamiza, el que nos impulsa a buscar la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el agua viva. Es quien da vida al muerto, es quien santifica al pecador, es quien guía al hombre hacia la santidad para que comprenda y viva la palabra de Dios. La segunda pregunta nos permite entender que esta mujer empieza a dudar. Puede ser que tú seas
superior a Jacob? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, Jesús es superior a Jacob, y es superior a Abraham, y es superior a Moisés, y es superior a David, y es superior a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua del pozo. Si tú bebes de esa agua vas a tener sed otra vez. Versículo 14, mas el que bebiere del agua y vea esas tres palabras, yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que, vea otra vez tres palabras, yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra daré significa transformar, habla de transformar y de una transformación interna. Dice, yo te voy a dar algo que te va a transformar de una manera interna para que ya no tengas sed. Pero no está hablando realmente el Señor del agua física. Él está hablando de una sensación que se parece a la sed. Por ejemplo, pensemos en esta mujer. ¿Te sientes nerviosa, desesperada? ¿Tienes palpitaciones? ¿Te pones inquieta, irritable? En tu mente aparecen formas como de desesperación, de suicidio, porque quieres hacer algo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Esta mujer, ¿qué diría? Casarme. Un hombre. Necesita satisfacer la desesperación de su sed interna. Hay una necesidad interna que quiere satisfacer y cree que la satisfacción está en el pecado. Practica el adulterio. Bueno, está bien. Vas, pecas. ¿Nunca más tienes otra vez la desesperación? ¿Nunca más sientes esas palpitaciones y esa angustia por volver a pecar? ¿O sí? Sí. Sí. Es un pecado que no puedes evitar, que vuelvas a tener necesidad de él, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez más complicado. Ese pecado nunca sacia tu alma. Nunca sacia tu necesidad. Y cada vez es peor. Y dice el Señor, pero yo te voy a dar otra agua. Un agua que va a calmar tu sed interior, tu sed espiritual. Ya no vas a andar como loca desesperada. Está hablando con una mujer, ¿verdad? Sino que de tu interior habrá llenura, paz, tranquilidad, gozo. E incluso de tal forma que empezarás a hablar a otras personas para que otras personas beban de esta agua. Si nosotros quisiéramos trasladarlo a nuestra época, diríamos, mujeres, no les sirve la psicología, no les sirven los consejos religiosos, no les sirven las terapias, o los terapeutas, o los grupos de ayuda, o las catarsis, no. Lo único que transforma de manera interna su necesidad para que tengan ese deseo de pecar, lo único que limita y corrige y transforma es el Señor Jesucristo. Es el agua que da Cristo que le transforma su interior. Cuando el Señor mora en el creyente, no solo nos infunde de una nueva relación con Dios, nos reconcilia, sino que nos da un nuevo poder para enfrentar el pecado. Él permanece en nosotros y nos enseña a vivir de una manera digna. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Dame esa agua que me transforma. A gran diferencia de Nicodemo, que no quiso creer,
Esta mujer dice, estoy dispuesta, está bien, pero no alcanzo a entender. Yo pienso que tal vez sea un agua para que ya no tenga sed, para que ya no tenga que venir a sacar esa agua. Pero esta mujer necesitaba ser confrontada, necesitaba dos condiciones previas. Observe, hemos visto las circunstancias, el encuentro, ahora veamos la confrontación. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Lo que está haciendo el Señor Jesús es, bueno, no alcanzas a entender muy bien, pero te voy a ayudar. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu realidad? (17) Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Antes estaba muy platicador, ahora nada más 3 palabras, no tengo marido. Ah, ¿eres viuda? Ah, soltera. No quiere hablar, se está ocultando. No quiere reconocer su pecaminosidad, su condición. Y el Señor tiene que ayudarle. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Te felicito, es la verdad, no tienes marido. ¿Por qué? Porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes y que está acostadote allá, y por el cual tú agarraste tu cántaro y te veniste caminando 1 kilómetro bajo los rayos del sol para evitar las hostilidades, las ofensas de las vecinas, por tener una vida inmoral, y que estás aquí sacando el agua y le vas a llevar porque aquel no pudo venir, que está cansado. Ese, el que ahora tienes, no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y permítanme hacer un comentario al margen también. La unión libre no es matrimonio. Es pecado ante Dios. Vivir con otra persona, tener relaciones sexuales fuera de una formalización, de un contrato legal, de un contrato público, de un contrato ante la ley, es pecado. El Señor Jesús aquí está confrontando a esta mujer. No es tu marido. No es tu marido. ¿Reconoces que eres una mujer inmoral, que amas el pecado, que no quieres ni en tu conciencia ni en tu práctica reconocerlo? 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El profeta para aquel era el que decía la verdad de Dios, era el que traía la verdad de Dios, era el que confrontaba. Isaías, Jeremías, todos estaban confrontando al pueblo judío de sus pecados, y Jesús estaba confrontando a esta mujer de sus pecados. Así que de manera tácita ella está aceptando, lo que tú dices es la verdad. Sí, es cierto. Estoy viviendo en pecado. Me parece que estoy entendiendo quién eres tú. Tú eres Dios justo y santo que aborreces el pecado. Tú eres el Dios que odia al pecado y que va a castigar con castigo eterno al que se aferra a su pecado. Esta mujer seguramente que fue transformada en su interior, porque dice el versículo 29, 4:29, que regresó a la población de donde venía y empezó a evangelizar, empezó a llamar a las personas para que buscaran a Cristo. Les decía, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Número 4, el Cristo. Hemos visto las circunstancias, el ambiente, el contacto, la confrontación y ahora el Cristo. Versículo 20, ella habla con el Señor y le dice, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Cómo puedo ponerme a cuentas con Dios? ¿Qué necesito hacer para que Dios me perdone? Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte,
Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, falta muy poco tiempo, todavía no es, pero falta muy poco tiempo. Se necesitaba que Cristo fuera a la cruz para que no sirva Gerizim, el templo de Gerizim, ni el templo de Jerusalén. No importa el lugar, lo que importa es la naturaleza de la adoración. ¿Cuál es la actitud con la que estás adorando a Dios? Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos por dos canales. Número uno, porque le dio Dios al pueblo judío su palabra. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios y a través de esa palabra la salvación de Dios fue dada a la nación judía. Y número dos, Jesús es judío. El Cristo, el crucificado, el sustituto, el Mesías, el Hijo de Dios, nació en medio del pueblo judío. Así que la salvación viene a través de los judíos. 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu no es Espíritu Santo. Se está refiriendo a la adoración interna, no a la adoración externa, superficial, mecánica, ritualista, sacramentalista y demás. Se está refiriendo a que hay una transformación en el corazón, hay un anhelo en el interior de amar a Dios, de deleitarse en Dios, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Pero esta obediencia, este guiarse por la adoración interna, dice, es en verdad, en espíritu y en verdad. Y esta es la palabra de verdad. Esta es la verdad de Dios. No hay otra norma que Dios haya dado para adorarlo más que la Biblia. Entonces no se trata de adorar como a cada quien se le ocurre o conforme a las intenciones que tiene. Debe de adorarse conforme a lo que Dios establece que se debe de adorar. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Pausa. Versículo 24, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo humano, Dios no tiene cuerpo físico, Dios no tiene cuerpo natural, es invisible a nuestros ojos, no se le puede oler, no se le puede oír, no se le puede palpar. Dios es espíritu, por eso no se puede representar de ninguna forma. Dios es conocido solo a través de su palabra y solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer todavía no alcanza muy bien a comprender. Y por eso le dice, no alcanzo a entender, Señor. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Me ayudará para comprender todo esto que tú me estás enseñando. La mujer está esperando ¿a quién? Al Mesías. Su corazón ahora anhela al Mesías. Su conciencia ha llegado a tal entendimiento que ahora sabe, la única forma para acercarme a Dios es a través del Mesías. Versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Este es el yo soy que utiliza 7 veces Juan en su evangelio para señalar a Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Redentor, es el único mediador entre Dios y los hombres. A manera de conclusión, Dios solo tuvo un hijo y ese hijo lo mandó de misionero a buscar a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y ese Hijo habita en el interior de cada creyente.
Y ese Hijo nos exige que nosotros vayamos a reconciliar a los que aún son enemigos de Dios. Y esos enemigos de Dios deben llegar al menos a tres convicciones. Número 1, solo Cristo salva a quien reconoce su necesidad desesperada de tener vida eterna. Solo Cristo salva. No a los que se sienten bien, no a los que se creen justos, sino al que reconoce: yo no tengo vida espiritual, yo necesito vida. Número 2, solo Cristo salva a quien confiesa sus pecados. A quien confiesa sus pecados, se arrepiente y pide perdón. Cristo solo salva a quien confiesa sus pecados, se arrepiente y desea el perdón de Dios. Número 3, solo Cristo salva a quien acepta a Jesús como su Mesías. Solo Cristo salva a quien acepta a Jesús como su Mesías, quien paga por sus pecados, Hermanos, solamente en Cristo hay salvación. No hay salvación en sacramentos, en bautismos, en rituales, en ofrendas, no hay salvación en nadie. Solo en la persona de Cristo. Cristo resucitó y Cristo dice que Él no echa fuera a nadie que viene a Él. Así que Dios nos ayude para que continuemos reconociendo nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias, porque de la misma forma como a esta mujer, tú la escogiste desde antes de la fundación del mundo y la enviaste a buscar mediante Cristo, así a nosotros ahora lo entendemos, tú nos elegiste y nos buscaste. Te damos gracias porque en tu misericordia tu Santo Espíritu nos convenció de pecado. Reconocimos que éramos pecadores y que tu ira era justa contra nosotros. Y te agradecemos porque nos diste la esperanza de la salvación mediante el sacrificio sustitutorio de Cristo. Gracias, Padre, porque aún necesitamos continuar arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados diarios, porque a ti no te agrada una vida que ama el pecado. Te rogamos que si en este lugar hay alguna persona que aún sigue defendiendo sus pecados, su rebeldía, su incredulidad, sigue desafiando tu autoridad, te suplicamos que tu Santo Espíritu obre convicción de pecados y le ayudes para que renuncie a su vida y quiera vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder.